Hola a todos, ¿qué tal? ¿Listos para otra inmersión? Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha copado titulares, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Desde luego, un acontecimiento histórico, el fin de una era, más de 2 décadas en el poder, y de repente, ¡pum!, todo se viene abajo. Para esta inmersión nos hemos empapado de información, Infobae, BBC News Mundo, Clarín, CNN en español, Euronews. Tenemos un buen arsenal de noticias. Y vamos a ir más allá de los simples titulares, ¿verdad? Claro. Queremos entender qué ha pasado, quiénes son los actores claves y qué significa todo esto para el futuro de Siria. Un análisis a fondo, vaya. Ahí está la clave. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegó Assad al poder? Recordemos un poco el contexto. Bueno, Assad heredó el poder de su padre, Hafez al-Assad, en el año 2000. Un personaje que, como sabéis, gobernó Siria con mano de hierro durante décadas. O sea que Bashar heredó un país marcado por la figura de su padre. Exacto. Y al principio muchos pensaban que él traería aires de cambio, reformas democráticas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se cumplieron esas expectativas? Pues porque en vez de reformas, lo que hubo fue represión. Assad siguió la línea dura de su padre para callar cualquier oposición. Y esa represión desembocó en la guerra civil que estalló en 2011. Una guerra que ha dejado un saldo terrible. Más de 500,000 de muertos, millones de desplazados, un país destrozado. Y una auténtica tragedia. Y hace unos años parecía que Assad tenía la situación controlada, que iba a ganar la guerra. Sí, pero el panorama ha dado un giro radical. En solo 12 días, una coalición rebelde ha conquistado el país, culminando con la toma de Damasco. Y las imágenes que nos llegan de Damasco son impactantes. Celebraciones, caos. ¿Qué nos dicen los medios? La BBC habla de una mezcla de júbilo e incertidumbre. La gente celebra en las calles la caída de Assad, pero también hay saqueos, violencia, un vacío de poder preocupante. Una situación muy volátil, por lo que parece. Imagínate, los periodistas de la BBC se encontraron el palacio presidencial vacío, saqueado, como si el régimen hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Impresionante. Y hay un detalle que me ha llamado la atención: el ataque a la embajada iraní. Claro, Irán ha sido uno de los principales apoyos de Assad durante todos estos años. Una muestra de resentimiento que existe hacia los aliados del régimen. Y hablando de aliados, ¿qué hay de Rusia? Bueno, Rusia también ha jugado un papel fundamental. Se dice que incluso han concedido asilo a Assad y su familia. Vaya, ¿y estos rebeldes que han derrocado a Assad, quiénes son? ¿Qué sabemos de ellos? Pues la coalición está liderada por Hayat Tahrir al-Sham, HTS para abreviar, un grupo islamista con un pasado Que vamos, controvertido. controvertido. A ver, cuéntanos más. Sus raíces están en Al-Qaeda, de ahí la controversia, claro. Ya, no suena muy tranquilizador, la verdad. Su líder, Abu Mohammed al-Jawlani, ha hecho declaraciones prometiendo respeto a las minorías y una transición hacia un gobierno democrático. ¿Podemos fiarnos de esas promesas? Esa es la gran pregunta. Hay muchas facciones rebeldes implicadas, cada una con sus propios intereses. El futuro de Siria es una incógnita. Una incógnita que intentaremos desentrañar en esta inmersión. Y hablando del régimen de Assad, ¿qué podemos decir de su legado? Tanto Bashar como su padre, Hafez, gobernaron con mano de hierro, ¿no? Sí, ambos utilizaron una combinación de ideología laica, alianzas estratégicas y represión brutal para mantenerse en el poder. Un modus operandi que les funcionó durante décadas. Y por lo que se ve, Bashar no solo heredó el poder de su padre, sino también su gusto por el lujo. Clarín habla de una impresionante colección de coches de lujo encontrados en su garaje: Rolls-Royce, Ferrari, Porsche. Una ostentación que contrasta con la pobreza que sufre gran parte de la población siria. Una imagen que refleja la desconexión entre la élite del régimen y la realidad del país. ¿Y la familia de Assad qué papel ha jugado en todo esto? Parece que no se han limitado a ser meros espectadores. El hermano de Bashar, Maher, ha sido uno de los pilares del régimen, liderando la represión contra la oposición. ¿Y su mujer, Asma? Asma, de origen británico, al principio se la veía como una figura moderna y reformista, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo del régimen, apoyando a su marido en todas sus decisiones. O sea que no era solo una cara bonita. Para nada. Se le ha acusado de corrupción y de utilizar su posición para enriquecerse. Una historia que, por desgracia, hemos visto en otros regímenes autoritarios. Tristemente, sí. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahora que el poder de Assad se ha sumado, ¿qué podemos esperar del futuro de Siria? ¿Tiempos mejores o una nueva pesadilla? Esa es la gran pregunta. La caída de Assad abre un nuevo capítulo, pero nadie sabe cómo se escribirá. Hay muchos interrogantes en el aire. Por ejemplo, ¿qué papel jugarán las diferentes facciones rebeldes? ¿Serán capaces de formar un gobierno estable? ¿O el país se hundirá en un caos aún mayor? Y no olvidemos el papel de las potencias extranjeras. ¿Qué harán Rusia e Irán ahora que Assad ya no está? Buena pregunta. ¿Seguirán interviniendo en Siria? ¿Buscarán una salida negociada?
¿Y Occidente qué postura adoptará? ¿Se implicará o se mantendrá al margen? Muchas preguntas sin respuesta. La situación es muy compleja. Sin duda. Y la incertidumbre es la nota dominante. Y la guerra ha dejado a Siria completamente destrozada. Totalmente. La economía en ruinas, las infraestructuras destruidas, millones de desplazados. La reconstrucción del país va a ser una tarea titánica. Una tarea que será imposible sin un gobierno estable. Exacto. La incertidumbre política es un obstáculo enorme para la reconstrucción y el desarrollo. Un panorama desalentador, la verdad. ¿Hay alguna luz al final del túnel? No quiero ser pesimista, pero los desafíos son enormes. La caída de Assad es un punto de inflexión, pero no significa el fin de los problemas. Puede que sea el comienzo de una fase aún más complicada. Vaya panorama. Pero es importante ser conscientes de la complejidad de la situación, ¿no? Para poder analizarla con rigor y evitar falsas esperanzas. Sin duda, hay que ser realistas y no caer en simplificaciones. Y ahora que ya tenemos una visión general, vamos a profundizar en algunos puntos clave. Empecemos por el papel de HTS, este grupo islamista que ha liderado la rebelión. ¿Podemos fiarnos de sus promesas de moderación? ¿O hay motivos para la desconfianza? Para responder esa pregunta, creo que es fundamental analizar su trayectoria, su ideología y, por supuesto, sus acciones. Me parece perfecto. A ver, explícanos, ¿de dónde sale este grupo? ¿Cuál es su historial? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que HTS tiene un pasado vinculado al terrorismo. Sus orígenes se remontan al Frente al-Nusra, una organización yihadista que juró lealtad a Al-Qaeda en 2013. O sea que no estamos hablando de un grupo de Boy Scouts, precisamente. No, para nada. El Frente al-Nusra era conocido por su brutalidad y por sus ataques indiscriminados contra la población civil. Y ahora nos dicen que se han moderado. ¿En serio? En 2016, el Frente al-Nusra rompió sus vínculos con Al-Qaeda y adoptó el nombre de Hayat Tahrir al-Sham. Parece que buscaban distanciarse de su pasado yihadista y presentarse como una fuerza más moderada. Y ha funcionado esa estrategia. Se los han creído. Pues la verdad es que no está muy claro. Hay quien ve en este cambio de nombre un intento sincero de reformarse, mientras que otros lo consideran una mera estrategia para ganar legitimidad y apoyo internacional. Claro, no es lo mismo decir que eres un grupo vinculado a Al-Qaeda que decir que eres un grupo que lucha por la libertad de Siria. Exacto. Y esa ambigüedad genera mucha desconfianza. ¿Y qué podemos decir de las acciones de HTS? ¿Hay alguna prueba de que realmente se hayan moderado? Pues hay algunos indicios que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, HTS ha combatido contra el Estado Islámico y otro grupo yihadista aún más radical que ellos. Eso sí que es curioso. Enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Algo así. Pero también hay que tener en cuenta que HTS ha combatido contra la EI por razones estratégicas, no solo ideológicas. ¿A qué te refieres? A que HTS y el EI competían por el control del territorio sirio. El EI representaba una amenaza para el poder de HTS, por lo que decidieron combatirlo. Entiendo. O sea que no podemos interpretar esa lucha contra el EI como una prueba concluyente de que HTS se ha moderado. Exacto. Hay que ser cautelosos con las interpretaciones. Y aparte de la lucha contra el ley, ¿hay alguna otra acción de HTS que pueda darnos pistas sobre sus intenciones? Pues sí. HTS ha establecido un gobierno en las zonas que controla, el llamado Gobierno de Salvación, y este gobierno ha implementado algunas medidas que podrían considerarse moderadas. Por ejemplo, danos algunos detalles. Por ejemplo, ha establecido tribunales civiles, ha permitido la apertura de escuelas y hospitales y ha intentado garantizar el suministro de servicios básicos a la población. Eso suena bien, pero ¿es suficiente para confiar en ellos? Bueno, también hay que tener en cuenta que este gobierno se basa en la ley islámica. Y la interpretación de la ley islámica puede ser muy variada, desde la más moderada hasta la más radical. O sea que volvemos a la ambigüedad. Efectivamente. Es difícil saber hasta qué punto HTS está dispuesta a aplicar la ley islámica de forma moderada y respetuosa con los derechos humanos. Y para complicar aún más las cosas, HTS no es la única facción rebelde que opera en Siria. Cierto. Hay otras facciones, algunas más moderadas, otras más radicales. Y todas ellas tienen sus propios intereses y objetivos. Vamos, que el panorama es bastante complejo. Muy complejo. Y la incertidumbre es la nota dominante. ¿Y qué hay de las declaraciones de Abu Mohammed al-Shawlani? ¿Podemos tomarlas en serio? Pues en una reciente entrevista con la CNN, al-Shawlani ha asegurado que HTS respeta a las minorías y que busca establecer un gobierno elegido por el pueblo. Palabras bonitas, como ya hemos dicho antes. Pero podemos fiarnos de este tío. Pues mira, por el momento no hay pruebas de que HTS haya cometido abusos contra las minorías en las zonas que controla. Eso es una buena señal, ¿no? Y sí, pero es pronto para cantar victoria. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla la situación a largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar la situación de forma objetiva?
Pues lo primero es ser conscientes de la complejidad del conflicto. No hay buenos ni malos, solo diferentes actores con diferentes intereses. Y evitar las simplificaciones, ¿no? No caer en el maniqueísmo. Exacto, hay que huir de los maniqueísmos y de las visiones simplistas. Y también hay que ser prudentes con las interpretaciones. Por supuesto. Un solo hecho no nos dice nada. Hay que analizar la situación en su conjunto, teniendo en cuenta todos los factores. Y sobre todo hay que tener paciencia. Sin duda, el futuro de Siria es incierto y solo el tiempo nos dirá qué camino tomará. Ale, me quedo con la copla. Y ahora que ya hemos analizado en profundidad el papel de HTS, vamos a cambiar de tercio y hablar de otro actor clave en esta historia, Rusia. De acuerdo, Rusia ha sido el principal aliado de Assad durante todos estos años, proporcionándole apoyo militar, político y económico. Y ahora que Assad ha caído, ¿qué hará Rusia? ¿Abandonará a su suerte a Siria o seguirá interviniendo en el conflicto? Esa es una pregunta que se hacen muchos analistas. Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. ¿Por qué? ¿Qué tiene Rusia en juego? Porque Rusia tiene muchos intereses en juego en Siria. En primer lugar, Siria es un aliado estratégico de Rusia en Oriente Medio. Rusia tiene una base naval en Tartus, en la costa mediterránea de Siria, y ha utilizado el espacio aéreo sirio para llevar a cabo bombardeos contra objetivos terroristas. O sea que Rusia no quiere perder su influencia en la región. Exactamente. Siria es una pieza clave en el tablero geopolítico de Oriente Medio y Rusia no va a renunciar a ella fácilmente. Y aparte del interés estratégico, ¿qué otros motivos tiene Rusia para seguir interviniendo en Siria? Pues en segundo lugar, Rusia quiere evitar que Siria se convierta en un estado fallido. ¿Y por qué le preocupa eso a Rusia? Porque un estado fallido en Siria sería un caldo de cultivo para el terrorismo. Y eso supondría una amenaza para la seguridad de Rusia, claro. Ya veo. O sea que Rusia está dispuesta a intervenir en Siria para defender sus propios intereses. Así es. La política exterior de Rusia se basa en el pragmatismo y en la defensa de sus intereses nacionales. Y en este caso, los intereses de Rusia coincidían con los del régimen de Assad. Efectivamente. Rusia ha apoyado a Assad durante todos estos años porque Assad era un aliado fiable que garantizaba la estabilidad de Siria y la protección de los intereses rusos. Pero ahora Assad ya no está. ¿Qué va a hacer Putin? Cierto. Y eso cambia las cosas. Ahora Rusia tiene que buscar nuevos aliados en Siria. ¿Y quiénes podrían ser esos nuevos aliados? ¿Hay algún candidato con posibilidades? Esa es la gran incógnita. El panorama político sirio es muy fragmentado. Hay muchos grupos con diferentes intereses y objetivos. Y es difícil saber quiénes serán los ganadores y los perdedores en esta nueva etapa. O sea que Rusia está navegando en aguas turbulentas. Efectivamente. La caída de Assad ha creado un vacío de poder en Siria y Rusia está tratando de posicionarse para no perder influencia. ¿Y qué estrategias está utilizando Rusia para conseguirlo? ¿Tiene algunas bajo la manga? Pues en primer lugar, Rusia está manteniendo contactos con todas las partes implicadas en el conflicto. ¿Te refieres a ese? Con el gobierno sirio, con las diferentes facciones rebeldes, con las potencias regionales. Rusia está tratando de jugar un papel de mediador, buscando una salida negociada al conflicto. Sí, eso suena bien. ¿Crees que lo conseguirá? No es fácil. Las diferentes partes tienen intereses muy divergentes y es difícil encontrar un punto de encuentro. Y aparte de la mediación, ¿qué otras estrategias está utilizando Rusia? Pues en segundo lugar, Rusia está reforzando su presencia militar en Siria. ¿Cómo? Está mandando más tropas. Pues Rusia ha enviado más tropas, más aviones, más armamento. Rusia quiere estar preparada para cualquier escenario. O sea que Rusia no descarta una intervención militar más activa. Exacto. Rusia quiere tener la capacidad de actuar si lo considera necesario. ¿Y qué opinan los demás actores internacionales sobre la postura de Rusia? ¿Están de acuerdo con su estrategia? Pues hay diferentes puntos de vista. Occidente, por ejemplo, ve con recelo la intervención rusa en Siria. ¿Por qué? ¿Qué les molesta? Porque Occidente considera que Rusia está apoyando a un régimen autoritario y que está violando derecho internacional. Ya veo. O sea que hay tensiones entre Rusia y Occidente por la cuestión Sí, siria. efectivamente. No. La crisis siria es uno de los principales focos de tensión en las relaciones internacionales. ¿Y las potencias regionales qué opinan? ¿Están del lado de Rusia o en contra? Pues también hay diferentes puntos de vista. Irán, por ejemplo, apoya la intervención rusa en Siria. ¿Y eso por qué? Porque Irán es un aliado de Rusia y de Assad. Irán ve en la intervención rusa una forma de proteger sus propios intereses en la región. Entiendo. ¿Y los demás países de la región qué postura adoptan? Pues hay países que apoyan a Rusia, otros que lo critican y otros que mantienen una posición neutral. La situación es muy compleja. Pues sí que pintamos un panorama complicado. La verdad es que sí. La caída de Assad ha abierto una nueva fase en la crisis siria y el futuro es incierto. Y Rusia juega un papel clave en esta nueva fase. Sin duda.
Rusia es uno de los actores más importantes en el tablero geopolítico de Oriente Medio y sus decisiones tendrán un gran impacto en el futuro de Siria. Pues estaremos muy atentos a los movimientos de Rusia en los próximos meses. Yo también. La situación es muy dinámica y puede cambiar en cualquier momento. Y ahora, para entender mejor las implicaciones de la caída de Assad, creo que es importante echar un vistazo al contexto geopolítico. ¿Qué te parece? Me parece una idea estupenda. A ver, explícame. ¿Cómo encaja este cambio de régimen en el complejo tablero de Oriente Medio? Bueno, durante años Siria ha sido un punto de encuentro y a veces de choque de intereses de diferentes potencias. Por un lado, teníamos a Rusia e Irán, firmes aliados del régimen de Assad. Cierto, ya lo hemos comentado antes, su apoyo ha sido fundamental para que Assad se mantuviera en el poder durante la guerra civil. Exacto. Rusia veía en Siria un aliado estratégico en la región, con acceso a una base naval en el Mediterráneo y también un mercado para su armamento. Irán, por su parte, buscaba mantener un corredor de influencia chií que le permitiera proyectar su poder hasta el Mediterráneo. O sea que Siria era una pieza clave en la estrategia regional de ambas potencias. Sin duda. Pero la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. Tanto Rusia como Irán han tenido que centrar su atención en otros frentes, lo que ha debilitado su apoyo a Assad. ¿A qué te refieres? Pues Rusia, como ya sabrás, está inmersa en la guerra de Ucrania, un conflicto que está absorbiendo gran parte de sus recursos militares y económicos. Y que ha tensado las relaciones de Rusia con Occidente hasta límites insospechados. Exacto. Y eso ha hecho que Rusia tenga menos capacidad de maniobra en otros escenarios, como Siria. ¿Y qué pasa con Irán? Irán, por su parte, se enfrenta a crecientes tensiones con Israel. Israel considera que Irán es una amenaza existencial y ha llevado a cabo numerosos ataques contra objetivos iraníes en Siria. Vamos, que Irán también tiene sus propios problemas. Efectivamente. Y eso ha hecho que Irán tenga menos recursos para dedicar a la defensa del régimen de Assad. O sea que tanto Rusia como Irán estaban con la guardia baja cuando se produjo la ofensiva rebelde. Eso parece. Y eso explica en parte la rapidez con la que se ha derrumbado el régimen de Assad. Claro, si sus principales aliados estaban distraídos, Assad estaba prácticamente solo frente a sus enemigos. Exacto. Y eso le ha hecho muy vulnerable. ¿Y ahora qué va a pasar con Rusia e Irán? ¿Se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo Siria se les escapa de las manos? Pues no lo creo. Es probable que intenten mantener su influencia en Siria, aunque sea de forma más discreta. ¿De qué forma? Pues por ejemplo, Rusia podría intentar negociar con el nuevo gobierno sirio para mantener su base naval en Tartus. Y así conservar un punto de apoyo estratégico en el Mediterráneo. Exacto. Y también podría seguir vendiendo armas a Siria, aunque sea a través de intermediarios. O sea que Rusia no va a renunciar a sus intereses en Siria tan fácilmente. No lo creo. Lo mismo ocurre con Irán. Irán no va a renunciar a su corredor de influencia chií y es probable que siga apoyando a grupos afines en Siria. ¿Y qué de Occidente? ¿Qué papel va a jugar en esta nueva etapa? Pues Occidente se encuentra en una posición complicada. ¿Por qué? Porque, por un lado, Occidente ha condenado la represión del régimen de Assad y ha apoyado a la oposición siria. Cierto, Occidente siempre ha defendido la democracia y los derechos humanos. Exacto. Pero por otro lado, Occidente también está preocupado por el auge de grupos islamistas como HTS. Claro, no quieren que Siria se convierta en un nuevo Afganistán. Efectivamente. Occidente teme que si HTS hace con el control de Siria, el país se convierta en un refugio para terroristas. O sea que Occidente está entre la espada y la pared. Así es. Occidente tiene que encontrar un equilibrio entre sus principios y sus intereses. ¿Y qué opciones tiene? Pues por el momento, Occidente está adoptando una postura prudente. Está observando la situación y esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Y qué puede pasar en el futuro? Pues hay varios escenarios posibles. ¿Cuáles? Pues el escenario más optimista sería que el nuevo gobierno sirio fuera capaz de estabilizar el país, de garantizar la seguridad y de iniciar un proceso de reconstrucción. Eso sería lo ideal. Sí, pero no es muy probable. ¿Por qué? Porque el panorama político sirio es muy fragmentado y hay muchos grupos con diferentes intereses y objetivos. Es difícil que lleguen a un acuerdo. O sea que el escenario más probable es que la inestabilidad continúe. Me temo que sí. Y eso puede tener graves consecuencias para la región y para el mundo entero. Por ejemplo. Pues por ejemplo, la inestabilidad en Siria puede provocar un aumento del flujo de refugiados hacia Europa. Cierto. Ya hemos visto en los últimos años cómo la guerra en Siria ha provocado una crisis migratoria sin precedentes. Exacto. Y si la situación se deteriora aún más, es probable que veamos un nuevo éxodo masivo de refugiados. Y eso puede tener un gran impacto en la política europea. Sin duda. La cuestión migratoria es uno de los temas más candentes en la política europea
Y un aumento del flujo de refugiados puede provocar un aumento de la xenofobia y del populismo. O sea que la crisis siria tiene implicaciones globales. Efectivamente. La crisis siria es un ejemplo de cómo un conflicto regional puede tener consecuencias para el mundo entero. Y es un conflicto que aún no ha terminado. No, ni mucho menos. La caída de Assad es un punto de inflexión, pero no significa el fin de la guerra. Más bien al contrario, puede ser el comienzo de una nueva fase aún más complicada. Exacto. El futuro de Siria es incierto y solo el tiempo nos dirá qué camino tomará. Pues sí que nos has dejado con la intriga. Pero bueno, como dices, es importante ser conscientes de la complejidad de la situación y no sacar conclusiones precipitadas. Así es. Y sobre todo es importante no perder la esperanza. Cierto. A pesar de todo lo que hemos hablado, hay que recordar que el pueblo sirio ha demostrado una gran resistencia y una gran capacidad de superación. Efectivamente. Y es importante que la comunidad internacional no les abandone a su suerte. Totalmente de acuerdo. Hay que seguir apoyando a la población civil siria y hay que buscar una solución pacífica al conflicto. Esa es la única forma de garantizar un futuro mejor para Siria. Y ahora, para terminar de comprender la magnitud de la tragedia siria, me gustaría que habláramos un poco del coste humano de la guerra. Desde luego. Es fundamental no olvidar a las víctimas de este conflicto, a los millones de personas que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. El que las cifras son sobrecogedoras. Más de 500,000 de muertos, millones de desplazados, un país en ruinas. Me cuesta hasta procesarlo. Y detrás de cada cifra hay una historia personal de dolor, de pérdida, de desarraigo, familias enteras destrozadas, vidas truncadas, un futuro incierto. Hay gente que se ha quedado sin nada. Sin casa, sin familia, sin sueños. Lo han perdido todo. Y viven con el miedo constante a la violencia, a la persecución, a la muerte. Es una situación desesperante. Es difícil imaginar el sufrimiento que han padecido y siguen padeciendo los sirios. Una auténtica pesadilla. Es una tragedia de dimensiones inmensas. Y lo peor es que no se ve un final cercano. Las heridas de la guerra tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Y algunas, me temo que no cicatrizarán nunca. Me da mucha pena pensar en el futuro de las nuevas generaciones de sirios. ¿Qué futuro les espera? Es difícil de decir, pero es fundamental que la comunidad internacional haga todo lo posible para que puedan tener un futuro mejor, un futuro donde la paz y la esperanza sea la norma, no la excepción. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que eso sea posible? Bueno, en primer lugar, hay que proporcionar ayuda humanitaria a la población civil siria. Hay millones de personas que necesitan alimentos, agua, medicinas, refugio, lo básico para sobrevivir. Y hay que hacerlo ya, sin perder ni un minuto. La situación es crítica. Exacto. Cada día que pasa la situación empeora, la gente se desespera y las necesidades aumentan. Y aparte de la ayuda humanitaria, ¿qué más se puede hacer para cambiar el rumbo de las cosas? En segundo lugar, hay que buscar una solución política al conflicto. Encontrar una salida dialogada que ponga fin a la violencia. Sentar a las partes en la mesa de negociaciones y conseguir un acuerdo que beneficie a todos los sirios, no solo a unos pocos. Pero eso no va a ser fácil, ¿verdad? Con tantos intereses en juego. No, no lo es. Es un camino largo y complicado. Pero es la única forma de garantizar un futuro de paz y estabilidad para Siria. Un futuro donde los sirios pueden empezar a reconstruir sus vidas, sus comunidades y su país. Exacto. Los sirios merecen vivir en paz y en libertad como cualquier otro pueblo del mundo. Y la comunidad internacional tiene la obligación de ayudarles a conseguirlo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, ya para ir aterrizando y teniendo en cuenta que hemos hablado mucho de la caída de Assad y sus consecuencias, me gustaría volver a ese tema que tanto nos inquieta. El papel de HTS en el futuro de Siria. Claro, un tema que no podemos pasar por alto. Recordemos que estamos hablando de la organización que ha liderado la rebelión contra Assad, pero que tiene un pasado bastante turbio. Exacto. Y eso nos deja con una sensación agridulce, ¿no? Por un lado, nos alegramos de la caída de un dictador brutal como Assad. Pero por otro lado, nos preocupa que el futuro de Siria esté en manos de un grupo con vínculos con el terrorismo yihadista. Es una situación complicada sin duda. Y no hay respuestas fáciles. Solo el tiempo nos dirá qué camino tomará HTS y qué futuro le espera a Siria. ¿Crees que HTS puede cambiar? ¿Hay alguna posibilidad de que moderen su postura y gobiernen de forma justa y democrática? La verdad es que es difícil saberlo a ciencia cierta. HTS ha dado algunos pasos que podrían interpretarse como un intento de moderación, como su lucha contra el Estado Islámico o las medidas que han implementado en las zonas que controlan. Pero también hay motivos para la desconfianza, como su pasado ligado a Al-Qaeda o su ideología basada en la ley islámica. O sea que tendremos que esperar y ver qué pasa. Observar sus acciones y juzgarlos por sus actos, no solo por sus palabras. Exactamente. Las próximas semanas y meses serán cruciales para determinar el rumbo que toma Siria. Y el papel de HTS será determinante. ¿Y nosotros, como ciudadanos del mundo, qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos contribuir a un futuro mejor para Siria?
Pues mira, lo primero es mantenernos informados, seguir de cerca los acontecimientos en Siria y no permitir que este conflicto caiga en el olvido. No podemos mirar para otro lado mientras un pueblo entero sufre. Tienes razón, a veces la indiferencia es tan peligrosa como la propia violencia. También podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que están trabajando en Siria, ayudando a la población civil que está sufriendo las consecuencias de la guerra. Cada pequeña aportación puede marcar la diferencia. Y exigir a nuestros gobiernos que se impliquen en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Que no se limiten a observar desde la barrera, sino que actúen con determinación para lograr la paz. Exacto. No podemos permitir que Siria siga desangrándose. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo alzar la voz y exigir que se tomen medidas para poner fin a esta tragedia. Pues muchísimas gracias por tu análisis y por tus reflexiones. De verdad me has ayudado a comprender un poco mejor este complejo conflicto y los desafíos que tiene por delante Siria. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo y con nuestros oyentes. Esperemos que el futuro de Siria sea más esperanzador que su pasado. Eso esperamos todos. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas reflexionando sobre todo lo que hemos hablado hoy. La caída de Assad es un acontecimiento histórico que nos obliga a replantearnos muchas cosas. ¿Qué papel queremos jugar en el mundo? ¿Cómo podemos contribuir a construir un futuro más justo y más pacífico? Son preguntas que todos debemos hacernos hoy. Preguntas complejas, sin duda, pero que merecen la pena explorar y debatir. Pues nada más por hoy. Te esperamos en nuestra próxima inmersión, donde seguiremos explorando los temas que más nos preocupan y que más nos hacen pensar. Hasta pronto. Hasta pronto. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.